buenas tardes. Bueno, nosotros ahorita vamos a hablar sobre el poder de mercado, el monopolio y el monopsonio. Pero antes yo les voy a dar una como pequeña introducción para poder entender los conceptos básicos. En contexto, en un mercado perfectamente competitivo, el gran número de vendedores y de compradores de un bien garantiza que ninguno de ellos pueda influir en su precio. Este es determinado por las fuerzas de mercado, de la oferta y la demanda. Cada empresa considera dado el precio del mercado cuando se decide la cantidad que se va a producir y vender. Y los consumidores también lo consideran consideran el precio dado cuando deciden la cantidad que van a comprar. El monopolio y el monopsonio, que es el tema principal del que se habla en este capítulo 10, son como extremos compuestos de una competencia perfecta. Es decir que vamos a hablar primero del monopolio, que es un mercado que solo tiene un vendedor pero muchos compradores. Y un monopsonio, que es lo contrario al monopolio, quiere decir que es un mercado que tiene muchos vendedores pero solo un comprador. Ok, el monopolio y el monopsonio sí están muy relacionados y por eso es que es muy importante mencionarlos aquí en este capítulo 10. Primero se va a analizar la conducta del monopolista y nos damos cuenta de que como es la única empresa que produce un producto, la curva de la demanda a la que se enfrenta es la curva de demanda del mercado. Y esta se relaciona con el precio que cobra y la cantidad que ofrece en venta. Y también veremos que un monopolista puede beneficiarse de su control del precio y que el precio y la cantidad que maximizan los beneficios son diferentes a los de un mercado competitivo. Y en general, la cantidad del monopolista es menor a su precio más alto que la cantidad y el precio competitivos. Lo cual impone un coste a la sociedad, ya que es menor el número de consumidores que compran el producto y los que lo compran pagan más por él. Y por eso es que las leyes del antimonopolio prohíben a las empresas monopolizar la mayoría de los mercados. Y también, bueno, se va a hablar un poco sobre el monopolio puro, que es un caso raro, pero que en muchos mercados hay pocas empresas que compiten entre sí. Y bueno, eso es de lo que se va a analizar en este capítulo. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre qué es un monopolio. Para dar el contexto de aquello, tenemos que saber que el monopolio es aquel donde solo hay un solo vendedor. El monopolista, como un solo productor de un producto, se encuentra en una posición única que si decide subir el precio del producto, no tiene que preocuparse de la posibilidad de que los competidores cobren un poco más el precio bajo. Y así el monopolista es el mercado que controla absolutamente la cantidad de producción que pone en venta. Pero eso no significa que pueda cobrar un precio que quiera, al menos que si su objetivo es maximizar los beneficios. Para aquello también tenemos que tener en cuenta que existen varios parámetros en el monopolio. En esto podemos encontrar el ingreso medio, el ingreso marginal, el desplazamiento de la demanda y el poder del monopolio. ¿Qué sería el ingreso marginal o ingreso medio? En este caso, el ingreso medio del monopolista es el precio que percibe por unidad vendida. No es más que una curva de la demanda del mercado, para elegir el nivel de producción que se decida maximizar en los beneficios. Hay que tener en cuenta que el monopolista también necesita conocer su ingreso marginal, la cual es la variación que experimenta el ingreso en cuanto al nivel de producción que varía por cada unidad. En el desplazamiento de la demanda, tenemos que es un mercado competitivo y que existe una clara relación entre el precio y la cantidad ofrecida. La curva de la demanda nos dice que se producirá a todos y a cada uno de los precios en un mercado monopolista que no tiene una curva de oferta. En otras palabras, no existe una relación única entre el precio y la cantidad producida, más allá de que la razón sea la decisión de producción del monopolista, la cual depende como un coste marginal, sino también de la forma de la curva de la demanda. En el tema del poder del monopolio, también tenemos que este es un caso raro, en el cual se frecuentan más los mercados que están más competitivos de las empresas entre sí.
También tenemos un poco sobre el tema del el monopolio natural, que sería más bien el que regula los precios en el mercado monopolista naturalmente, como la campaña de servicios locales, servicios públicos. Hay que tener en cuenta que un monopolio natural es una empresa que decide producir una cantidad al mercado con un coste menos de precios. Gracias. Las fuentes de poder de monopolio. ¿Por qué tienen unas empresas mucho poder de monopolio y otras poco o ninguno? Para este interrogante hay que recordarse que el poder de monopolio es la capacidad para fijar un precio superior al coste marginal y que la cantidad en la que el precio es superior al coste marginal depende inversamente de la elasticidad de la demanda a la que se enfrentan las empresas. Son tres factores los cuales determinan la elasticidad de la demanda en una empresa. El primero es la elasticidad de la demanda del mercado. Esta dice que es la que proporciona la demanda de la empresa. Es al menos tan elástica como la demanda del mercado. La elasticidad de la demanda del mercado limita las posibilidades de conseguir poder de monopolio. Como otro factor, el número 2, el número de empresas que hay en un mercado. Si hay muchas empresas, si hay muchas, es imposible que una empresa cualquiera pueda influir significativamente en el precio. 3. La relación entre las empresas. Aunque solo haya una o dos o tres empresas en el mercado, ninguna será capaz de subir el precio de una manera significativamente irrelevante. Si existe una feroz rivalidad entre ellas y cada una trata de hacer por mayor parte posible del mercado. Gracias. Bueno, en mi parte yo les voy a hablar sobre el monoxonio. Esto es cuando una empresa demanda algún insumo en un mercado que no opera una competencia perfecta. Es decir, en un pueblo pequeño que solo haya una empresa sobre mano de obra. Los mercados en los que solo hay unas pocas empresas que compiten entre sí como compradores, por lo que cada una tiene un cierto poder de monoxonio, son mucho más frecuentes que el monoxonio puro. Por ejemplo, las grandes fabricantes estadounidenses de automóviles. Estas empresas compiten entre sí como compradores de neumáticos. Como cada uno de ellos tiene una gran cuota del mercado de neumáticos, posee un cierto poder de monoxonio en ese mercado. General Motors, el mayor, puede ejercer un grado considerable de poder de monoxonio cuando contrata el suministro de neumáticos y de otras piezas de automóviles. Esto quiere decir que en un mercado competitivo el precio y el valor marginal son iguales. Sin embargo, el comprador que tiene poder de monoxonio puede comprar el bien a un precio inferior al valor marginal. El grado en que se fija un precio inferior al valor marginal depende de la elasticidad de la oferta a la que se enfrenta el comprador. Si la oferta es muy elástica, tiene un valor alto, el margen de reducción es pequeño y el comprador tiene poco poder de monoxonio. En cambio, si la oferta es inelástica, el margen de reducción es grande y el comprador tiene un grado considerable de poder de monoxonio.